Rompiendo Barreras, segunda temporada, con Katy Barrera y Mercy Barrera. Hola, hoy le estamos dando la bienvenida a Gabo Figueira, un actor venezolano, portugués, que se ha radicado en diferentes países, que ha sido actor de teatro, cine, televisión y además es psicólogo. Hoy estamos desde puertas adentro porque hoy vamos a hacer un ejercicio diferente y queremos conocer no solamente a Gabo, sino que Gabo nos ayude a conocernos un poquito mejor a nosotras mismas para hacer ese trabajo de actuación. Entonces te damos la bienvenida a Rompiendo Barreras. Muchas gracias, súper contento de estar acá en este programa que une a Colombia con El Salvador y México en un solo lugar. Yo creo que una de las cosas maravillosas que han sucedido en este 2020 es darnos cuenta que podemos estar más juntos a través del confinamiento que cuando no estábamos confinados. Esto me parece que está muy padre, ¿no? Es cierto, estamos rompiendo las fronteras. Sí, todas las barreras. Todas las barreras. Tú, Gabo, iniciaste desde muy joven en la actuación y en algún punto de tu carrera abonaste la psicología a esa pasión. O sea, sí. ¿Cómo fue que llegaste a eso y en qué te ayudó? Justamente porque siempre me llamó la atención analizar qué pasa en la mente de las personas. De hecho, cuando me preguntaban, ay, ¿qué superhéroe quieres ser? O sea, ¿qué superhéroe te encantaría ser? Entonces, siempre dije que Charles Xavier de los X-Men. Y la gente decía, pero los niños me decían, pero mis compañeritos de colegio, pero está paralítico, ese no hace nada. No digo, pues hace más que Superman. O sea, el dominar la mente me parece que es súper interesante. Creo que hubiera acabado con varios gobiernos de Latinoamérica, ahorita que lo estoy pensando, si tuviera ese poder. Comenzando por el de Venezuela, ¿no? O sea, vamos a comenzar por casa. Pero estudié actuación, como tú dices, desde joven, y pasaba algo muy particular, que es que en el momento en que veía a mis compañeros actuar, en el que yo estaba actuando también, y veía que en algunas emociones o con ciertos personajes se encontraba una pared, donde de repente una actriz muy buena, muy chingona, de repente no podía llorar en escena o no le salía y decía, ella misma se decía que se sentía incapacitada para llorar o para reír, estoy diciendo llorar por nombrarte alguna emoción, o algún actor que se sentía incapaz de realizar cierto personaje porque sencillamente había algo que no podía traspasar. Y te estoy hablando de situaciones muy random que no tienen que ver con la típica situación que pasa, por ejemplo, en el caso de muchos actores masculinos que no quieren hacer personajes gays, por ejemplo, porque a lo mejor tienen algún tipo de prejuicio, o de chicas que no quieren hacer personajes de prostitutas porque tienen algún prejuicio. No estamos hablando de que ahí están involucrados prejuicios, no, sino que personajes donde no existen prejuicios aparentes y sin embargo no les sale, no, hay una barrera que no les permitía trabajarlos. Y pasé por muchos profesores, por muchos métodos, por muchos países, incluso en este estudio. Y yo decía, pero es que espérate, pero es que la respuesta no está en Stanislavski, no está en Lee Strasberg, no está en Grotowski, no está en Meisner. ¿Dónde está esa respuesta? Y analizándolos un poco, me di cuenta que tenemos que ir a la raíz del tema, ¿no? Como lo hizo Stanislavski en su momento. Stanislavski basa su método en las investigaciones que tenía desarrollado Pavlov en su momento, ¿no? Que todos recordarán a Pavlov, lo vieron todos en el colegio en algún momento con esto del experimento del perrito, al que le ponían la comida, sonaba la campanita, ¿no? Entonces, el conductismo, exacto. Entonces, la terapia conductual, el reflejo condicionado, ¿no? El condicionamiento clásico, como lo dicen en algunos lugares. Y en la psicología es donde realmente radica las respuestas a esos bloqueos. Ahí comencé a entender que la mayoría de los métodos de actuación fallan en un punto específico y es en generalizar el actor. Tenemos 20 actores en una sala, en un salón de clases. A los 20 actores no les puedes aplicar el método exactamente de la misma forma, porque no va a funcionar de la misma forma. ¿Pero por qué pasa eso? Porque en una clase de baile sí.
¿Por qué en una clase de pintura sí? ¿Por qué en la actuación no? Porque en la actuación tenemos que trabajar con las emociones, tenemos que trabajar con todo lo que está aquí Es en como las nuestro inteligencias cerebro. múltiples. Exactamente. Y aparte, pues si yo les digo en este momento, chicas, elefante, ¿cómo fue tu elefante, Katy? El que pasó por tu mente. Un grande, me imaginé en África de una, no En sé. África. ¿Y tú, Mercy? Me imaginé más la cara con la trompa hacia arriba, Ok. ¿Y en Yo me imaginé África su o en pero, una, cuerpo. pero no lo vi completo. O sea, viste veía un fragmento? Ok. ajá. Y si estuviéramos más personas aquí, de repente uno lo habrá imaginado en un zoológico, otro lo habrá imaginado en la India, otro lo habrá imaginado a Dumbo, o cualquier otra caricatura, un peluche, no lo sé. Este ejemplo es para darte cuenta de que una palabra, una sola palabra, representa imágenes muy La imagen, distintas en cada persona. Y si la vamos a suponer, experiencia. que no es el caso de Katy ni de Mercy, pero vamos a suponer que tuvieron una mala experiencia con un tema de un elefante, no sé, a lo mejor se puso como loco cuando lo vieron, y les dio miedo, entonces ya hay un bloqueo con respecto a esa imagen. Eso se llama programación neurolingüística. Entonces, Ujú. cuando entiendes la programación neurolingüística, tú dices, no, espera un momento. Entonces, evidentemente, si yo estoy trabajando con cierto personaje que dice cierto texto, utiliza ciertas imágenes, de los cuales yo tengo como persona cierto rechazo a esa situación, ya voy a generar un bloqueo. O con Aunque yo no cierta lo sepa. emoción, Ujú. ah, Aunque yo no sepa cuál es el problema. es que ese es el detalle, que la mayoría de las veces no lo sabemos. Entonces lo tenemos que ir descubriendo, entendiendo desde este principio básico de la psicología que, por decirte de manera exagerada y ser bastante generoso con el porcentaje, el 10% de nuestra actividad cerebral es consciente. Estoy diciendo muy generoso porque puede ser entre el 5 o 6, ¿no? Y todo el resto es inconsciente y no significa que el cerebro está apagado, está dormido, está muerto, no, para nada, todo está trabajando, pero es inconsciente, es las cosas que vamos haciendo de forma, vale la redundancia, inconsciente. Yo estoy hablando con ustedes y estoy moviendo todo el tiempo la mano. Mi cerebro no me está diciendo de forma consciente, ok, Gabo, Muévala. tiende la mano de esta manera, mueve el codo, exacto, no lo está diciendo. Ya yo lo aprendí en mi vida y lo repito. Y así hacemos básicamente todo, porque ya fue aprendido, ya está ahí y simplemente lo ejecuto. Y evidentemente ahí están los bloqueos, ¿no? Ujú. Pero cuando tú hablas de la programación neurolingüística, eso quiere decir que si uno como actor eh, identifica ese tipo de bloqueos, tiene uno que hacerse de pronto como Desprogramarse. ese, como un lavado, digámoslo, pero No, es programarse o cómo funciona ahí la programación neurolingüística. es más sencillo de lo que parece. Yo siempre hago el ejemplo con el juego de memoria, que creo que en todas partes del mundo se conoce. Son estas fichas que son iguales y se ponen en una mesa boca abajo. Entonces, en el momento en que tú, Katy, tienes todas estas fichas y estás jugando con Mercy y te diste cuenta que la casita de acá está boca abajo en este otro lado, cuando las subes y son iguales, ¿qué haces? Piensa. Las sacas, las Sí. sacas, sí, ya son tuyas, las sacas, exactamente. Entonces, cuando el consciente es la primera ficha que tú sacas, una casita, ¿dónde estará? Todas las que están abajo ese es el inconsciente, que son un montón. Entonces tú vas buscando, cuando la consigues, dices, te encontré, ahí estabas, ¿no? Ahí está ese bloqueo. Y entonces ya no pertenece al inconsciente, ahora pertenece al consciente. Y en el consciente tú puedes hacer lo que quieras, en el inconsciente no. ¿Sí me explico? Entonces ya el saber que está ahí, puedes sacarla, puedes decir, mira, es que tengo un bloqueo con hacer este personaje que es el rey de los elefantes, porque de chiquita tenías 3 años, no tienes ni siquiera recuerdos claros de esa situación, pero te llevaron a un zoológico y viste a un elefante energúmeno lanzándole piedras a la gente. Entonces, eso que estaba ahí en el inconsciente, pero que no te acordabas y con la terapia te diste Ajá. cuenta, ahora cuando te toca hacerlo del elefante, la escena con el elefante, digas, uy, tengo un susto, tengo un bloqueo acá, ya dices, no, espérate un momento. Esto fue porque me pasó de infancia, ya soy consciente, no tiene nada que ver con la Katy adulta,
lo voy a hacer. Entonces ya pierde ese poder que tenía sobre ti en el inconsciente. Y con eso, es un tema muy extenso, pero eso es Sí. una de las tantas formas en las que se puede trabajar los bloqueos. Y entonces un poco con la pregunta que habías hecho, en ese momento fue cuando yo dije, espérate, los métodos están geniales, están excelentes, todos están acertados. No voy nunca, que eso es siempre importante decirlo, porque hay veces que, ha sido muy pocas veces, la verdad, para los 12 años que llevo dictando talleres, ha sido muy pocas las veces en que he tenido algún tipo de confrontación con algún otro maestro de actuación en cuanto a métodos, pero las pocas veces que ha sucedido justamente porque piensan que lo que yo estoy diciendo contradice a, para nada, o sea, más stanislavskiano que lo que yo estoy haciendo no existe. Por supuesto que sí, evidentemente que se respeta todos los métodos, pero lamentablemente, para la época en que se desarrollaron, la psicología no estaba tan desarrollada. Entonces es importante bajarle un poco al ego de la gente que dice que es solo de este método y que este método es el único y tiene que hacerse tal cual. No, espérate un momentico, esto no es una receta de cocina. ¿Ok? Donde tienes que hacer el plato exacto para que salga como lo hacía la tatarabuela. No. O sea, ha evolucionado, las cosas van cambiando, el gusto del público es diferente. Entonces, si tú vas a interpretarme una serie de televisión, una película, como se interpretaba las telenovelas en la época en la que la veían nuestras mamás, nadie lo va a querer, porque eso venía de la radionovela. Y la radionovela tenía que estar por encima la interpretación, por encima la proyección vocal, había que hacer inflexiones vocales con mucho más énfasis, porque la telenovela no es para ser vista, es para ser escuchada. Me refiero a la novela clásica de los Claro. 80. Sí. O sea, nuestras mamás, Colombia, no sé cuáles son los platos típicos en Salvador, pero no sé, en Colombia estaban preparando la arepita de huevo en su casa y de repente, ¡pum!, estaba escuchando cuando sonaba el ta, 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 y ¡pum!, la mujer dejaba la sartén y volteaba para ver la telenovela, porque así tenía que ser, pero eso ya pasó. Eso ya se fue. Y tenemos que, como maestros de actuación, hay que darse cuenta de que hay que bajarle un poco al ego y decir, espérate, se han investigado más cosas, ha evolucionado el campo de la psicología muchísimo más, vamos a permitirnos incorporar respetando las reglas de los grandes maestros, pero abonándole esta nueva información que está sucediendo, ¿no? Y como yo le digo a mis alumnos, qué bien que estén trabajando con mi método. Yo lo que quiero, lo que les pido a ustedes es que dentro de 20 años agarren esto y lo guarden en una gaveta porque seguramente ya existirá otra cosa. O sea, Claro. no sean una secta, ¿ok? No se Permítanse casen con uno. evolucionar. Exactamente, exactamente. Este método tiene un nombre, tú le has puesto uno. Sí, suena bastante científico. Se llama Sistema de Exploración y Expresión Emocional del Actor. Las siglas es SER con 3 E. SER. Ah, Ser. Y es un poco el tema de que nosotros los actores no debemos actuar, debemos ser. Ser. Claro. y en el caso, vaya, por ejemplo, vemos casos de muchos actores, como mencionaba Katy, estábamos platicando antes de la entrevista, que se quedan pegados con el personaje, quedan hasta locos, se terminan suicidando porque no logran salirse de... Zafarse del Ajá, personaje. entonces me imagino que también esto ayuda un montón a poder desligarse de eso y que no te afecte. Claro, claro, y no porque lo dice Gabo Figueira, porque lo dice muchísimos maestros. Lo que pasa es que, como te digo, la gente se queda casado como con los métodos clásicos y a veces no revisan otros maestros que han ido avanzando y evolucionando. Por ejemplo, uno que respeto muchísimo y me encanta, que se llama Declan Donnellan, que lo pueden buscar por allí. Es un ¿Cómo se maestro y llama? director, Declan Donnellan, con doble Sí, N. sí. Declan Donnellan es un gran maestro, un gran director irlandés, está vivo aún, y él editó un libro maravilloso que se lo recomiendo a todos, principiantes o avanzados, que se llama El actor y la Diana. Y él de entrada, aparte que habla con mucha claridad, muy directo, como yo le digo, nada de poesía, o sea, va al punto. Y él te dice, en el momento en que el actor asume que él nunca va a ser el personaje, Mm, qué que él está interesante. interpretando al personaje, ¿ok? Ajá. Se libera de muchas presiones.
como por ejemplo lo que tú estás diciendo, ¿no? Que espérate, es que yo tengo que vivir como el personaje 24/7 durante no sé cuántos meses, y porque si no hay una capacidad de concentración total, que de por sí la concentración es otra palabra que tenemos que eliminar de nuestro glosario de términos actorales. Tú dices, espérate, este actor evidentemente está afectando su psiquis. ¿En qué momento está la línea entre el personaje y el actor? Y el ¿No? actor, claro. En el momento que sabes que esto es un juego, porque yo utilizo una frase a nivel actoral que suena un poco rara, pero que es así, la actuación no se aprende, la actuación se recuerda, Claro. porque se recuerda, porque tanto Mercy como Katy como Gabo, que estamos acá, de chiquitos jugábamos a lo que fuera, ¿no? O sea, Ujú. yo todo el tiempo era un superhéroe porque me encantaban, y yo no me ponía a cuestionarme si yo tenía la capa o no de Superman, o si tenía las herramientas, las Bati herramientas de Batman, o tenía un hermano que éramos casi pegados de edad, y entonces siempre jugábamos a lo mismo, y entonces yo no me ponía a cuestionar si él era Batman y yo Superman y él me mataba, o sea, simplemente pasaba, y yo no había un Ujú. juicio a eso, y yo me creía lo que yo estaba jugando, y él también, y ustedes también se creían lo que estaban jugando. Cuando mi mamá me llamaba a comer, dejábamos todo, Ujú. íbamos a comer, punto, that's it, Normal. se acabó. Ya yo, si yo había peleado y nos habíamos insultado y había llorado con mi hermano y no sabía que nos la pasábamos golpeándonos, si eso pasaba, al momento del corte vamos a comer, éramos dos hermanos otra vez normal, ya no éramos Batman y Superman, ¿sí? No había un juicio. El problema es que a partir de los 7 u 8 años, a nivel general en la sociedad universal, es cuando comenzamos a adquirir la conciencia del otro como sociedad, ¿no? Entonces, en esa conciencia del otro como sociedad comienza a existir el juicio, la valoración. Entonces, a lo mejor a Katy de chiquita le decían, estás despeinada, estás Todo el mal tiempo. arreglada. Sí, y entonces Katy, Ay, le diste al punto. estoy dando un ejemplo. Entonces, Katy, ya comenzamos a hacer terapia aquí, ya comenzamos a hacer terapia. Eh, no tengo aquí la cajita de Kleenex, pero no te lo puedo pasar. Este, el, y a lo mejor ella decía a los 6 años, a los 5 años, así como que, no me importa, no había Sí. mayor relevancia. Pero a los 7, 6 años, a los 7 u 8 años más o menos, en promedio, cuando comienzas a tener conciencia de la manada, del entorno, entonces sí te afecta. Entonces ahí sí llega Claro. la persona a decir, espérate, que me están diciendo que me veo fea, o que estoy despeinada, o que estoy gorda, o estoy flaca, o que soy masculina, en el caso de ustedes las chicas, X, lo que sea. Y entonces ya Ujú. comienza a comenzar a existir ese juicio, y entonces la persona comienza a mermar su capacidad de juego, que era lo que teníamos más grande desde chiquito. ¿Cómo le dicen los norteamericanos a la actuación? Play. Play, play. Y eso es lo que nosotros Juego. fusilamos en nuestra pubertad. Al comienzo de la pubertad comenzamos a fusilar, y así lo vamos matando hasta que llegamos a un pico de esa capacidad de juego a los 60 más o menos, y a partir de ahí que la gente ha llegado a un grado de evolución generalmente, que ya comienza a prestarle menos atención a la opinión de los demás y vuelve otra vez a Otra recuperar esa vez. capacidad de juego, pero a los 60, o sea, lo podemos hacer antes, ¿no? Si lo hacemos de Claro. forma consciente. De que Yo además creo ahí que con todo eso que pasa se está llenando uno de todos los prejuicios y a la hora de actuar, entonces no solamente vienes con todos los prejuicios que traes desde los 6 años, tus experiencias, o sea, son muchas cosas que desatar. Y de ahí Exactamente. no sé si radica como la raíz de los estudios de psicología que tú tienes. Y algo que nos llama la atención a Mercy y a mí es que tú tienes una especialización o un estudio en terapia gestal. Sí, mi carrera en psicología como tal es terapia gestal o psicología gestal, que a diferencia de la psicología convencional o el psicoanálisis, como normalmente se le llama, que también es totalmente válido, la gestal busca darse cuenta. De hecho, la palabra gestal es una palabra alemana que significa justamente darse cuenta. Entonces, lo que uno busca en la terapia gestal no es simplemente escuchar al paciente y durante sesiones y sesiones y sesiones y sesiones y después en algún momento darte una conclusión, sino que la gestal busca justamente no ser el que concluye nada.
sino hacer que tú seas el que concluyas, ¿no? Haciéndote ver y todo el tiempo te está interrumpiendo. Entonces, por ejemplo, si Mercy fuera mi paciente, ella me va hablando y yo, ya, espera un momento, ¿qué fue lo que me comentaste? ¿Qué fue lo que me dijiste? No, esto. Ah, sí te das cuenta que fue lo mismo que te dijo tu expareja. Ay, entonces quiere decir que yo, sí, entonces la persona se va dando cuenta de lo que le está pasando con el ejercicio de la silla vacía, el ejercicio de la pared, el ejercicio, pues se utiliza mucho, por lo menos yo utilizo mucho la psicología del color, con ejercicios de regresión consciente, bueno, etcétera. Hay muchas cosas que de hecho no sé si Mercy, que tú la subiste en la clase, no sé si llegaste a esta parte donde yo hablaba negro, blanco, a la derecha, a la izquierda. No sé si te acordarás de esa parte, pero en el ejercicio de la clase abierta, cuando los estoy llevando a un estado emocional en la construcción del personaje, voy utilizando colores, le digo ciertas direcciones hacia dónde tienen que ir mentalmente, justamente porque voy trabajando un poco estas áreas que son desde el subconsciente. O sea, aparte de los talleres que tú das, también haces terapia personalizada. Vía Zoom aquí. Y vía Zoom, ahora con esto de la tecnología, vía Zoom. Y funciona Maravilloso. muy bien. Funciona genial porque la gente en su casa se siente mucho más cómoda de hablar de ciertas situaciones. Y Sí. hoy día creo que, bueno, no sé, yo creo que en Colombia todavía a veces se ve como mal cuando uno asiste a terapia o va, pero yo creo que hoy día eso ha cambiado bastante. ¿Cómo ves tú? Yo creo que hoy día sí, mucha gente va, pero no sé Sí, tú cómo lo has todavía hay visto. prejuicios, no tantos como antes, pero sí hay prejuicios. Aquí en México no es tanto como quizás en Colombia, donde yo ya viví también 7 años, o donde Venezuela, donde literal cuando dicen, no, lo voy a llevar al psicólogo, la gente dice, pero ¿qué pasa? ¿Está loco? No, sí. Estás Y terminas, deprimido, eso se te sí, quita. está deprimido, se te quita, no gastes Se te dinero en quita con eso. un helado, camino. O, o más radical, con 2 cachetadas y se te... Ah, sí, también. En Argentina, por ejemplo, son mucho más asiduos a la terapia, ¿no? Son mucho más abiertos. En España son mucho más abiertos a la terapia. Tengo varios pacientes de por allá. Pero en México sí se han abierto bastante. Aparte, yo soy terapeuta gestal. Tengo una especialización en algo que se llama los enneagramas, que es un sistema de clasificación de personalidad que lo utilizo muchísimo en las clases. Me Pero parece que es eso una herramienta siempre para la maravillosa actuación. para la actuación y para los pacientes también, Para porque es todo. que el sistema de clasificación Enneagrama. de personalidad lo que hacen es que te ayuda a entender por qué eres así, Ujú. qué fue lo que pasó, qué hizo que tú fueras así. Entonces, como tu persona, tanto las cosas positivas como negativas, y no tener que estarlo buscando en las estrellas, ¿no? Porque la gente, Ujú. ay, es que yo soy Libra con ascendente en Acuario, y entonces mi luna es Y por tal, eso soy entonces, así. y por eso soy así. Que no digo que no, hay cosas de la astrología que parecen súper interesantes, Sí. pero en el enneagrama, tú adquieres tu enneagrama en función de lo que pasó en tu vida desde, incluso antes de nacer, lo que sucedía en el vientre materno, hasta más o menos los justamente 7, 8, 10 años, ¿no? Que se forma la primera personalidad. Y entonces ahí se va a formar tu enneagrama. Entonces tiene que ser totalmente en función de psicología, ¿no? Entonces, por ejemplo, un N tipo 8 en la actuación tienden a ser reactivos, el 4 llega a ser demasiado sensible, entonces son cosas que te ayudan a hacer coaching, ¿no? Cuando estás trabajando con tus actores para justamente trabajar las emociones o cómo abordar un personaje, cómo trabajar el medio, que eso es algo que yo hago mucho en los talleres porque muchas veces el actor pues está preparadísimo, bueno, mejor dicho, el actor que estaba esperando México, pero no se sabe mover, no sabe cómo trabajar, no sabe, Y eso serviría también como para ubicarse en qué tipo de actuación puedo yo ser más destacada también. O sea, que no, que para ti no, el drama no, mejor la comedia, el tipo de no sé qué, o sea, no sé, también ayudaría en eso. sí, claro, los actores deberíamos tener la capacidad de abordar cualquier tipo de género y cualquier tipo de personaje, en principio. Pero ciertamente hay géneros y ciertos tipos de personajes que son mucho Más mejores afinidad. para nosotros, van forma más con nuestra naturaleza. Y como tú dices, el enneagrama te puede ayudar a entender
un poquito cuál es el tipo de personajes que mejor van, sin casarte, ¿no? Sin decir que necesariamente tiene que ser ahí, en ese rango, ¿no? Y bueno, y aparte de eso tengo psicoterapia sexual. Entonces, que parece que no tuviera nada que ver con la actuación, pero tiene mucho que ver, tomando en cuenta que el deseo y el miedo están exactamente en la misma área de Sí, nuestro cerebro. por la energía de la pelvis y eso, ¿no? Sí, eso tendría que ver un poquito más con la energía de los chakras, ¿no? El chakra 1, chakra 2, que están conectados con la acción, pero tienen que ver sin duda con el área creativa, ¿no? Entonces, una persona que tiene mal canalizada su sexualidad, su energía sexual, entonces tiende a ser muy procrastinador, tiende a ser una persona que tiene desgano en mantenerse activo, dispersa mucho su energía. Entonces, son cosas que también trabajo yo en ciertos talleres. Un taller específico que se llama El Actuar Sin Miedos, que yo estoy seguro me ha llegado mucha publicidad de eso. Justamente trabaja ese lugar. Sí. Y ya cuando uno, bueno, con todas esas terapias, a la larga uno como que llega a conocerse a uno mismo, pero pues es un proceso difícil. Y, y yo creo que al final uno nunca termina por conocerse, pero hoy queremos hacer un ejercicio contigo. Sí, el famoso ejercicio. Y pues, bueno, estamos en esta sección de puertas adentro y nosotros siempre como que invitamos a la persona que nos abra sus puertas y nos cuente y tal. Pero esta vez lo vamos a hacer al contrario y, y queremos que con tu ayuda, Explorarnos pues, nosotras mismas. nos ponemos a tu disposición. Bueno, pues si estoy siendo invitado en sus casas, bueno, por lo menos en Colombia sé que pedir, te pediría ahí un aguardientito. Claro. Y en Salvador no sé cuál es la bebida, pero aquí te están saludando. Ay, tan lindo. Aquí te Saludos. doy una horchata. Una horchata. ¿Horchata? Horchata también las hay en México, pero es la misma, es una bebida hecha con arroz. Pero en El Salvador la hacemos, es una combinación de varias semillas. Lleva Ah, maní, lleva ok. semilla de morro, lleva un montón de cosas. ¿Pero eso es alcohólico? No, no, Eso. no, no. Ah, no, pero yo estaba pidiendo alcohol. Algo fuerte. Sí, por eso me quedé pensando, dije, pero No, porque si es por eso le pido a la amiga por allá, le digo que me dé un tintico, un cafecito colombiano que para aquí sí estamos te tomando. recibe con titico, con este Sí, frío. sí, con un caldito, ahí el caldito de costilla tan rico en el desayuno. Ok, para hacer el test de lo que están hablando las chicas, para que los que nos están oyendo sepan de qué estamos hablando, cuando comienzo el taller, evidentemente tengo que conocer quién está haciendo el taller conmigo, cómo son estos actores, y más que presentarse, porque en la presentación siempre hay aunque uno no lo quiera hacer, siempre hay una edición, tendemos a editar cosas, ¿no? De forma consciente, y de forma inconsciente, pues muchas cosas que no sabemos, que forman parte de nuestra psiquis y que evidentemente no la decimos, ¿no? Porque no la conocemos. Entonces, lo que hago de entrada es un test psicométrico. Ese test psicométrico es como muchas personas hacen su test psicométrico para entrar a un trabajo o a la universidad, etcétera. Este test psicométrico, en el caso de la actuación, yo lo hago para evaluar la capacidad creativa y la capacidad de acción, la capacidad de conectarse con las emociones y si hay algún tipo de bloqueo familiar con respecto a esas emociones. Y también las energías masculinas y femeninas, que siempre hago la aclaración, que no tienen nada que ver con la sexualidad ni con identidad de género, sino están asociadas con lo que nosotros como sociedad a nivel mundial entendemos como energía masculina y energía femenina. Energía masculina, la capacidad de acción, y la energía femenina como la capacidad de conectarse con las emociones y la capacidad de ejecución de eso, ¿no? Entonces, el test, yo no sé si ustedes ya lo hicieron, pero pues, podemos hacer un Bueno, no, corte No. mientras lo hacen. Tienen que dibujar en una hoja, por una cara, dibujar un árbol, una figura humana, una casa, ¿ok? Hacer su firma, ¿ok? Y su nombre completo, su fecha de nacimiento completa y un color con el que ustedes se identifican. ¿Les gusta? Entonces, otra vez, es un árbol, una figura humana, Una casa, una casa, una casa. okay. Fecha y firma. Eh,
fecha completa de nacimiento, firma y el color, un solo color que te identifique. Bueno. Ok, entonces vamos a hacer el dibujo. Ok. O sea, le doy unos minutitos mientras lo van haciendo. Va, y yo voy por más agua. Ok. Vale. Ok, muy bien. Volvemos al corte comercial. Eso. Decía que mientras terminamos, cuéntanos un poquito qué estás haciendo en México. Claro que sí. Ahorita en México, en estos momentos, estoy desde el momento de la pandemia muy dedicado a mi productora, que es Médula Índigo Producciones, que es la que hace los talleres online. Produce ahorita obras de teatro, está también, ahorita justamente venía de una reunión en la que estamos buscando producir en este momento contenido audiovisual, series y películas. Estamos creciendo un poco en esta área porque pues justamente en la pandemia lo que más se está necesitando ahorita es contenido. La gente encerrada en sus casas, tienen que ver pues, series, todo en su computador o en su streaming. Entonces, pues sí es un momento en el cual para los creadores de contenido es un gran momento. Yo soy escritor también y soy director, entonces pues, estamos buscando trabajar esta parte, ¿no? Como todos, yo soy actor en ejercicio, no me dedico solamente a la actuación, a las clases, entonces por tanto también estoy con los castings, he hecho varios castings ahorita para ver si comenzamos a grabar, porque este año ha sido bastante quieto en el 2020 en cuanto a grabaciones, entonces esperar próximamente grabar. Normalmente siempre grababa 1 o 2 series al año y ahora pues este 2020 ha sido bastante quieto. Y bueno, Claro. ahorita vamos a darle con ganas a ver si ya comenzamos a trabajar con fuerza. Y mirar otros horizontes, porque una de las cosas que yo quería desde hace tiempo era internacionalizar más los talleres. Estos comenzaron en Colombia hace ya un buen tiempo. Yo comencé dando clases en la Academia Chaplin, allá en Bogotá, no sé si la conoces, Katy. Sí, Y como María comencé ahí. José, ajá, ¿cómo es? Ay, Botero. Ajá, María exactamente, con Cecilia Botero. Botero es la cosa. Exactamente, con Botero. Y comencé ahí y luego ya después seguí dando talleres en otras partes y luego en Venezuela, aquí en Colombia, aquí en México desde hace 6 años, ya casi 7. Y bueno, ya viendo otros horizontes, pero lo bueno de la pandemia, lo que decía al principio, es que permitió internacionalizar el taller y he dado clases online hasta en Ámsterdam, o sea, ¿Cada mercados que yo cuánto ni siquiera tiempo sabía. abres un nuevo taller? Porque tengo entendido que el que estás montando ahorita inicia el 16 de El este mes. 16, Entonces, para la exactamente gente que no el alcance a martes. entrar a ¿cada cuánto para estar Mira, pendiente? nosotros tratamos de que sea por lo menos una vez al mes. Lo que pasa es que luego me preguntan, ay, para cuando vuelvas a dar el taller, pero sí, todos los meses estoy lanzando un taller, pero no el mismo. No el mismo. Claro. Entonces, por eso, para cuando lo vuelva a dictar, pues no tengo ni idea. O sea, sé que el próximo mes habrá otro, pero de cuál va a ser, no, Pero segurísimo eso no es es bueno ese. también porque así podemos estar en constante aprendizaje. Si no tomamos el que pasó, seguimos con este, pero en algún momento, o sea, vamos Va a taller pasar tras en los dos. taller, ajá. O sea, aproximadamente en como cuántos talleres son los que tienes manejando ahorita. O sea, de los que En general. en general. En general son, si no me equivoco, 5 talleres. Ok, Entonces, más o menos medio año Ok. completas el sistema completo, el sistema de exploración y perfecto, expresión sí. emocional. Sí, Y luego porque está el gimnasio de actores, que es para que la gente simplemente vaya a ejercitarse actoralmente. una vez a la semana. Sí, una vez a la semana. Exactamente. Ok, muy bien. Bueno, te Eh, envié a tu WhatsApp ¿Al los Ajá. WhatsApp? dibujos. Sí, pero le mandé el tuyo ya también. Ah, bueno, menos mal. Es que me tocó hacer la técnica de enviárselo a Mercy porque mi celular se bloqueó, no quiso tomar la Ok, foto. ok. Bueno, El mientras primero, usted... mandé Ajá. primero el mío y el de abajo es del de Katy. Mm, ok, ok. Ajá. Muy bien, justamente Fiera causó las cosas, eh,
estamos hablando ahorita de las clases y no quiero que suene mamón esto ni mucho menos, pero justo estoy aquí buscando tus test y me llegó un mensaje en WhatsApp de un número que no conozco y me dice, buenas tardes Gabo, yo estuve contigo de estudiante en una clase, me pone el nombre, no sé si te acuerdas de mí, pero nada más quería agradecerte que voy a salir en la temporada 3 de Monarch y fue por ti. Cosas que uno siente cosas como muy linda y me muestra la foto. Entonces es chévere, es rico ver Eso es esto. muy bonito. Es Sí. muy bonito darse cuenta de esto y como te digo, no tengo ni el número registrado, o sea, la persona pues sí me tenía registrada y me envió su hojita. Ay, qué lindo. Este, y Felicitaciones. pues gracias, gracias. Tengo muchos hijos por ahí en el mundo y eso, no soy tan viejo para tener tantos hijos y mucho menos de esas edades, para nada. Ok, tengo el de celeste. Vale. Ok, ¿qué vamos a ver acá? Vamos a ver en tu test psicométrico. Ok, yo no sé, bueno, igual eso lo están ustedes grabando. Si me dan aquí el tema de compartir pantalla. Ah, ¿puedo Sí, compartir pantalla? sí, Perfecto, sí ok, puedes. Ujú. mejor todavía. ¿Sí me ven? Ahí Sí. va, así. Ok. Muy bien, entonces lo que se hace básicamente para este test psicométrico, que como les digo es algo bastante básico para los que lo están viendo, es apenas vamos a ver, obviamente en clase, el primer día de clase yo siempre aplico este test psicométrico y pregunto incluso otras cosas, como por ejemplo el actor con el que más se identifican, pregunto incluso un animal con el cual les guste mucho o se identifica como si fuera un tótem y otras preguntas más, ¿no? Para, para, para trabajar a más a profundidad. Pero ahorita simplemente como muestra, lo que yo hago es dividir la hoja en varios cuadrantes para uno darse cuenta de si la persona está ubicada en el lugar que le corresponde a su edad, a su género, a su energía y trabajar, ver las energías femeninas y masculinas y los posibles bloqueos. De entrada yo veo en el caso de Mercy, ¿no? Mercy. 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 En el caso de Mercy, estás ubicada en el lugar que corresponde a tu edad y a tu género, sí, muy bien. Eso significa que tienes una capacidad para conectarte con las emociones que puede funcionar bien, puede ser bien, bien interesante. Sin embargo, hay un trabajo que hacer con la ansiedad. Hay muchas ganas de hacer muchas cosas, una persona que te gusta experimentar, probar, aventarte, pero hay mucha ansiedad por allí y una cierta inseguridad a la hora de hacerlo, ¿no? Es lo que estoy viendo aquí en la figura, en tu figura humana, ¿no? El niño interno parece que está todavía bastante activo, eso es importantísimo, el niño interno, por lo que le decía que tenemos que recordar la actuación, entonces eso me parece chévere. En cuanto a tu firma, aquí me imagino que esta M es de Mercy, ¿no? Ujú. Y esto Mercy y el B, ¿de qué ¿Ve? es? De Ujú. Barrera, Y de las Barrera. dos palitos es la H. De la H de Enríquez, ok. ¿Qué pasó con el Díaz? Ah, sí, no, no está. Es Okay. más, Y Díaz, antes de casarme, lo único que no tenía eran las dos rayitas. Al casarme las dos rayitas, pero originalmente nunca estaba el Díaz okay. ¿Y el Díaz de quién es? de mi mamá. De tu mamá. ¿Cómo está la relación con ella? Bien, Ok, sí, pero quizás en el momento en el que creé la firma no tanto. ok. Entonces, fíjate, cuando nosotros nos representamos a alguien dentro de nuestra familia en la firma, no necesariamente es porque tengamos un problema directo con esa persona, a lo mejor hasta nos podemos llevar muy bien, pero no necesariamente nos identificamos con esa persona, no queremos quizás representarnos como esa persona, quizás a lo mejor ves a tu mamá muy sumisa y pues no quieres ser la mujer sumisa de tu casa, o viste que ella se dedicó a la familia y a los hijos y tú no necesariamente quieres eso, etcétera, etcétera, etcétera. Estoy generalizando muchas cosas que pudieron haber pasado. Pero en definitiva te relacionas más con la energía de la B, la energía de tu padre. Ujú. Y pasa mucho que la gente dice, pero es que espérate, él nos abandonó, no fue cariñoso, era una persona peleona, etcétera, etcétera. Pero justamente para tratar de ubicar esa posición en el juego de ajedrez de nuestra vida, a veces tratamos de ser el rey del tablero, ¿no?
Entonces nos ponemos en esa posición, hacia si hace una persona muy mala con nosotros o muy mala en la familia o simplemente nunca haya existido, tratamos obviamente de ubicar ese lugar, ¿vale? Eres una persona soñadora, me gusta la transparencia de tu firma, eso puede hablar de una persona sincera, tan sincera que a lo mejor puede ser un poco hiriente, pero hay una transparencia allí y eso me parece chévere. Lo que no me gusta tanto es tu capacidad de acción acá, porque está un poco mermada. Muchos deseos de hacer cosas, pero no necesariamente accionar. Este tema de la mamá es interesante porque la forma en la que estás dibujando tu casa y la forma en que estás dibujando este caminito va nuevamente hacia el lugar femenino. Casi no tienes nada en el lugar masculino. ¿Ok? Entonces, eso puede nuevamente, como lo había dicho la figura humana, limitar tu capacidad de acción. ¿Ok? Y esto te puede volver quizás un poco procrastinadora, como que a lo mejor le das muchas vueltas al asunto, largas, hasta que alguien te da el empujón y lo terminas haciendo. Entonces, cuidado hacia ese lugar, ¿no? Esto también te puede representar una necesidad de conectarte contigo mismo, con tus emociones, como de mirar hacia adentro, ¿ok? De revisar. Tu conexión con... hay un tema aquí que tiene que ver con la prosperidad, ¿ok? Este, el manejo de las finanzas, que puede estar un poco afectado allí, el quizás no saber muy bien cómo manejarlo, cómo trabajarlo, eso es importante que también lo trabajes. No tienes, repito, no tienes casi nada desde el lugar de masculino, y el lado masculino está justamente con esto de la prosperidad, ¿ok? Con la acción en la prosperidad. Entonces es importante que esto lo trabajes. ¿Cómo se trabaja eso? Eso te Bueno, iba a preguntar. Al descubrir uno esa información, ¿qué procede? ok, Descubrir. trabajar más el lado tu lado masculino. ¿Cómo vamos a trabajar más tu lado masculino? Hay un ejercicio muy sencillo que trabaja desde el inconsciente, que es cuando estás durmiendo, en el cual se te pide que duermas de tu lado derecho de la cama y que duermas totalmente recostada de tu lado derecho. Ujú. ¿Ok? Esta manera desde el inconsciente te vas a ir activando más hacia el lugar masculino. Eso es para un ejercicio en las noches. Y en el día, ser la que toma las decisiones. ¿Ok? Ser la que más acciona. Y no estamos hablando de decisiones trascendentales en tu vida, porque siempre va a ser un poco difícil, ¿no? O sea, si normalmente tú, por lo que pusiste del apellido Enríquez, estás casada, fíjate que hasta lo pones. No todo el mundo pone su apellido de casada, tú pones el apellido de casada porque pues, es de alguna manera representar esa figura, ¿no? Si en la casa quien toma más decisiones es tu esposo, por decir algo, en este momento no trata de tomar decisiones pequeñas inicialmente, sin tener que consultar. Y entonces eso poco a poco va a seguir incrementando tu capacidad de decisión, de acción, y la va subiendo, la va subiendo, la va subiendo, hasta que ya después puedes tomar decisiones mucho más radicales, mucho más importantes. Ok. ¿Ok? Te veo un poquito como un perrito que se persigue al rabo, con muchas ganas de hacer, como mucha motivación para hacer, pero no sé por dónde. Sí. ¿Okay? Me O más falta bien si sabes por dirección. dónde, sí, o sabes, tienes una idea de por dónde, pero te falta esa persona que como el perrito lo lleven de la cuerda. Ujú. Entonces, no, tú lo puedes hacer, por supuesto que lo puedes hacer. Ok. ¿Ok? ¿Vale? Y eso se ve reflejado también en el color que has escogido. ¿Ok? Te encanta estar como en paz, que no te muevan mucho tus aguas. ¿Ok? Mientras menos te fastidian en tu espacio, ahí estás bien. Pero pues hay que moverse, hay que accionar. Sí. Sí, tiene todo el sentido. Ok, ok. Entonces vamos a dejar de compartir esta y ahora te voy a poner a compartir la siguiente hojita, que es el de... Niño. Ok, lo vemos todos. Sí. Ok, bueno, aquí en el caso Barrera Quintero, zona de familia. No. Dime. Todos La tienen mía el nos Barrera. apuntado. Ah, sí. Y no Sí, somos ok. familia. Y nuestra familia. Mira, aquí, primero que nada, tienes un coeficiente intelectual elevado. Eso no significa que
tengas mayor capacidad de aprendizaje, ni mucho menos que Mercy, para nada. Lo que quiere decir en el caso de las personas que tienen esta configuración es que aprenden con mucha rapidez, con un gran sexto sentido, y se aburren con rapidez también, y pueden abandonar cosas con rapidez. Eso en todos los aspectos, de académicos, laborales, incluso parejas. Entonces, esta capacidad de como de asimilar tan rápido te hace una persona que digieres con mucha rapidez la información y a lo mejor no llegas a profundizar, ¿vale? Entonces es importante también quedarse un ratito más a profundizar porque hay mucha ansiedad, hay muchas ganas como de comerse el mundo, de hacer muchas cosas, de ser apasionado, de entregarte, pero eso te puede generar ira. Entonces es importante que la ira sea canalizada de forma positiva. Porque la ira no es mala, la ira es una excelente energía porque es fuego, es electricidad, es batería. La ira es una batería. Pero ¿qué pasa? Si no sabes canalizar la batería, te va a explotar y te vas a hacer daño. Ahora, si la sabes poner en un canalizador para que arranque un motor, pues genial, que arranque ese motor. Y además que la ira es la energía que se deriva del miedo. Entonces, si tu miedo lo generas en esa ira, pero no para pelear con las personas, sino para impulsarte a emprender algo, pues mejor que mejor, ¿no? O sea, es como... Saber encauzarla. Sí, te pongo un ejemplo personal. En el 2018 tenía, por un proceso de miedo, en un conato, porque ahí se habrá que llamarlo conato, en un conato de relación, donde la otra persona no terminaba de entender lo que yo le quería explicar para que evolucionara, para que creciera como persona, para que dejara sus miedos. Eso terminó canalizándose en ira. Entonces, ¿cómo puedo canalizar esta ira? Y siempre hago ejemplos de relaciones de pareja porque es más fácil de entenderlo así, ¿no? Porque todos tenemos una relación de pareja en algún momento de la vida, ¿no? Entonces, ¿cuál es lo típico donde uno puede canalizar esta ira? Comienzas a stalkear la persona, quizás a lo mejor, si eres viperino y tóxico, comenzar a escribir mensajes a la persona con la que sepas que está saliendo, o a tratar de hacerle la vida imposible. Entonces, en eso canalizas la ira. Y eso es una energía negativa que no te va a conducir a nada. En este caso, abrí un canal de YouTube, ¿ok? Inicialmente para que esos mensajes de crecimiento personal, de autoayuda y demás fueran canalizadas hacia esta persona, o sea, indirectamente los mensajes iban hacia esta persona, pero realmente la gente se identificaba con lo que yo decía en este canal de YouTube y el canal de YouTube le fue muy bien y comenzó a tener muchos seguidores que se identificaban con este aspecto emocional. Entonces, esa El energía canal se es canalizó. el de Todo sobre Gabo. La vida, según Gabo. La vida Sí, según Gao, sí. sí. Entonces, esto fue una forma de canalizarlo hacia otro lugar que terminó resultando en algo positivo. Entonces, si de esa misma manera tú dices, pues mira, tengo mucha rabia porque lo mismo, tuviste un problema con una pareja o no quedaste en un casting o te peleaste con un productor o no sé, cualquier cosa, y esa rabia hace que digas, no, pues sabes qué, ahora pues perdóname la expresión, a chingarse todos, entonces ahora voy a escribir un proyecto, una obra de teatro y ahora voy a sacar esto así, y tú dices, wow, qué bien, terminaste montando una obra de teatro, ¿no? O típico de las parejas, ahora me voy a meter al gimnasio y voy a hacer el cuerpazo, que por eso fue que me dejó. Entonces, cuando terminas haciendo... Cuando me vea se va a arrepentir. Exacto, pero después que pasó los 2, 3 meses, ya ni te acuerdas de esa persona, ni te interesa pasarla al frente para que se arrepienta, sino que te das cuenta, oye, mira, el cuerpazo que he sacado, ¿no? Canalizaste esa energía desde un lugar positivo. Entonces, en el caso tuyo, hay mucha ira contenida por ahí que es importante que se trabaje. Mi amiga Ana Karina, ¿no? Caterine. Ana Caterina. Ana Caterina. Concluir las cosas que inicias, eso es importante. En cuanto a las energías, estás muy hacia el lugar femenino, está bien, pero un poquito lo que le decía a tu compañera, la capacidad de la acción puede estar un poquito mermada, ¿ok? Eh,
la figura del árbol no la tienes concluida. Tu capacidad creativa no está mal. Lo importante es que tienes que creer en eso que creas. ¿Sí me explico? O sea, si tú creaste una idea, desarrollala hasta el final. No la juzgues tanto, ¿no? Y esto va un poco por esta ansiedad. Hay un temor ahí, Catherine, a pesar de que te gustan estos ejercicios de evaluación, hay un temor a ser descubierta, a ver quién está ahí adentro realmente en Katy. ¿Por qué? No sé. No sé si es que eres asesina serial o no. Pero sí hay un tema, esto desapareció. Aquí estás. Entonces, sí hay un tema como que no quieres que sea descubierto. Sin embargo, lo paradójico acá, Ana Caterina, es que si quieres ser tomada en cuenta, si quieres que la gente te preste atención, si quieres ser en algunos momentos el centro de atracción de tu entorno, nomás es que, pues repito, hay cosas aquí que están como que guardaditas que te dan un poco de miedo que salgan a la luz y eso pues te mantiene un poquito reservado. En el momento que sueltes estos temores y te das cuenta de que no es real, que posiblemente son prejuicios que no vienen al caso, paradigmas sociales que a lo mejor no vienen al caso, cuando los sueltes te vas a permitir ser mucho más fluida, mucho más libre. Ok, listo. ¿Y el color? Ahí, ¿qué dice del color? Fue buena parte de ¿De lo la que te ira? comenté, de la ira, las ganas de ser tomada en cuenta, de la Ok. ansiedad, de perseguir el Ujú. éxito. Ese es mi color también, el rojo, me encanta el rojo, pero también pues, hay que bajarle a veces un poco al rojo. Es genial el rojo porque es creatividad, es energía, de vitales, quiero hacerlo, quiero buscar el éxito, pero si está muy marcado, genera mucha ansiedad y esa ansiedad puede hacer que la persona en lugar de evolucionar implote, ¿no? Se quede Claro, estancado un poco. Y tú, claro. Gabo, ya en el ámbito actoral, cuando se te presenta un personaje, ¿cómo te enfrentas a ese personaje? O sea, ¿cuál es tu análisis? ¿Cuál es Análisis. tu estudio para decir, ah, bueno, esto lo voy a hacer así, así, y con este conocimiento que tengo, agarro de aquí, agarro de acá y armo? ¿Cómo lo haces? Hay una herramienta que enseño en mis talleres que se llama el biotraje. Esta herramienta del biotraje la desarrollé, pues, parte del sistema que te comenté hace un ratito. Eh, Parte de que el personaje lo tenemos que construir de la misma manera en que nos construimos nosotros como personas. ¿Okay? ¿Cómo fue eso? Bueno, hubo una infancia, una adolescencia, una adultez, que evidentemente no podemos durar los veintitantos, treinta y tantos, cuarenta y tantos años que cada quien tenga para que el personaje evolucione. Pero sí puedes tomar fragmentos de la vida de la persona en su infancia, en su adolescencia y en su adultez, anotarlos, ¿ok? En una lista y no solamente escribirlos, porque mucha gente se hace eso, escribe la biografía del personaje, escribe los bullets, pero esa es una información teórica que realmente en escena no se va a ver, Ujú. simplemente la creaste, ¿ok? Y la creación, una idea son simplemente una conexión de dos neuronas. Para ejecutarlo se necesita más que simplemente la conexión de un par de neuronas, o sea, necesitas vivirlo, ¿no? Entonces, tomas esos elementos de la infancia que te parecieron interesantes y juegas a ellos. Literal, te pones a jugar como cuando eras niño, como te lo comenté hace ratito. Te pones a jugar como niño a ese momento donde la mamá lo dejó un día abandonado todo el día en la casa porque no llegó, porque estaba ocupada y él tenía hambre y se puso a cocinar y se quemó con la olla. Entonces, o descubrió que el fuego era maravilloso, el tipo es piromaníaco, ¿no? Entonces, comenzaste, pero lo jugaste, no es que te lo inventaste solamente, sino lo inventaste y ahora juégalo, ¿ok? Como niño, a jugar ese momento. Luego de adolescente, dos, tres momentos y lo juegas como adolescente. Y luego de adulto juegas dos, tres elementos también como adulto. Te lo estoy diciendo esto muy Muy corto, bien. ¿no? Muy Ujú. por encima. Ya tiene más profundidad el tema. Y una vez que desarrollas esa cotidianidad del personaje, es cuando ya entiendes el comportamiento de esta persona a la hora de llegar al texto. Porque uno de los grandes errores del actor es que construye su personaje
naciendo y muriendo solamente en el hecho extraordinario que es la escena como tal. ¿Ok? El personaje no es esa escena. El personaje tiene una vida. Y el escritor decidió tomar ese hecho extraordinario para contarlo. ¿Ok? Pero tú como actor tienes la obligación de construir, explorar, vivir lo que está ahí atrás. ¿Sí? Ujú. Por ejemplo, si estamos hablando de una película, por ejemplo, Terminator, la primera, que la mayoría de la gente la conoce. Tienes a un personaje protagónico llamado Sarah Connor, que era una mesera. Y pues le llega una cosa del futuro, un robot del futuro que quiere matarla, pues cuando se supone que va a quedar embarazada y va a tener un hijo que va a ser como un mesías en el futuro. La historia, lo que cuenta el director James Cameron, no es la vida de esta mujer desde que se levanta, si le gustan los huevos revueltos o estrellados, si se baña en la mañana o en la noche. No, eso no lo cuenta el personaje. Él lo que decide contar es que esta mujer, siendo mesera, le llega a este hombre del futuro, o este robot del futuro. ¿Sí me explico? Ujú. Ese es el hecho extraordinario. Pero lo que le puede dar verdad a este personaje, que tiene un recorrido del héroe maravilloso, recorrido del héroe en guión se refiere a la evolución del personaje, cómo se transforma el personaje. Tiene un recorrido del héroe maravilloso porque comienza mostrándose como una persona súper vulnerable, una mujer común y corriente de los 80, ¿ok? Que posiblemente no sería una mujer actual, que tiene una forma diferente de ser, es un poco más proactiva, más feminista, más abocada a sus derechos. No, esta era una mujer de los 80 que tenía su vida normal, esperando el hombre de su vida para evolucionar, lo que se pensaba en ese momento. Y le llega a este hombre y ella tiene que descubrir dentro de sus miedos cómo enfrentarse a esta cosa tan poderosa. Y hay un recorrido maravilloso de Sí, héroe termina hasta siendo el una final. mujer muy fuerte. Exacto, pero tiene que confrontarse con su cotidianidad. ¿Y cómo es su cotidianidad? Soy una mujer corriente que tengo que montarme en el metro con 100 personas, no tengo dinero para irme de viaje, nadie me quiere, sí, pero eso lo tuvo que construir ella, lo tuvo que vivir ella como actriz, y eso es lo que le da verdad al personaje. ¿Sí me explico? Te Sí. hago otra comparación. No sé si la viste, pero por ejemplo, otra comparación. Siempre hago ejemplo de cosas muy comerciales porque los chavos pues como que más ven este tipo de películas, ¿no? Capitana Marvel, ¿no? Tú ves una película de Capitana Marvel donde no tienes ninguna conexión con el personaje porque el personaje ya nace siendo, ya comienza siendo chingón. Es chingón desde siempre. O sea, no hay herida, no hay vulnerabilidad, no hay cotidianidad en ese personaje. Soy demasiado chingonas, que Predecible. no sé decir el término como tal, soy demasiado chingona, o sea, nadie puede conmigo, o sea, Sí. no tengo punto débil. Entonces tú lo que ves es un personaje soberbio, desde el principio a fin, donde nadie se conecta con este personaje. Sarah Connor es más chingona que Capitana Marvel y no tiene poderes, ¿sí me explico? Sí, sí, ¿Por sí, qué? sí. Porque hubo en una construcción de Una personaje conexión. Ujú. y en la otra, una construcción de personaje desde su cotidianidad, y en la otra no sabemos. Solo la vimos en pequeños flashes y de paso ni siquiera interpretada por ella, sino por otras niñas y adolescentes cayéndose y levantándose, como que superándose a sí misma, pero son cositas así. Entonces, ¿sí me explico? O sea, no Sí. hay una construcción de personaje. En cambio, por ejemplo, ahorita que vimos este ejercicio, vimos a Mercy, yo no le estaba viendo el rostro, estaba viendo su test psicométrico, pero vemos a Mercy y a Katy, a los que yo estoy de alguna forma hablando de su vida, entre ese test psicométrico, de aspectos de su vida, donde estoy quizás exponiendo un poco la vida de ellas en este podcast. Y sin verle su rostro, me imagino que habría un brillo en su mirada de, uy, sí, o uy, no, esto sí, esto no, esto quizás. Entonces me estoy exponiendo un poco. ¿Por qué? Porque son seres, están vivos. Hay un Ujú, pasado que se está revelando. ujú. ¿Por qué? Porque lo vivieron, porque ustedes son parte de ese test psicométrico. En la actuación tiene que suceder eso. No es que yo Sí, me voy a sí. parar como personaje a contar todo lo que me pasó en mi vida. No, yo lo veo ahí, en la mirada de esa persona. ¿Sí me Y es explico? muy interesante eso que dices, porque
mencionaste justo algo que nos pasa a nosotros con Katy, que mencionabas que cuando vas a ver la película no ves la escena de la película que vas a manejar, sino que ves la construcción del personaje como algo redondo. O sea, a nosotros nos pasa porque nosotros somos actrices de doblaje. A nosotros nos muestran la escena y nos dicen, eh, Es así, nos si es cuentan una toda cosa, ajá, la psiquis del nos cuentan personaje. la sinopsis de cómo es el personaje, no sé qué, pero te muestran solo la escena. Entonces, ¿cómo actuar que realmente eso sea natural, que eso venga, o sea, sin saber de dónde venimos y hacia dónde vamos, que ese momento sea coherente con lo que está pasando y nuestra voz refleje eso? Sí. Lo más difícil es eso, el reflejo de la voz, porque pues cuando uno tiene las herramientas del cuerpo y los ojos, por lo menos para poderlo expresar, pero con la voz es muchísimo más complicado. Entonces, yo siento que en ese caso es como que, bueno, la construcción del personaje la tuvo el actor que está en pantalla. Yo, ¿de qué manera me pego Construyo. a esa construcción que él ya tiene para ser uno con él? Sí, es un trabajo que yo realmente admiro muchísimo el doblaje. Nunca he hecho doblaje y nunca he asesorado doblaje. Evidentemente tiene su técnica particular, porque como tú dices, el que tuvo el tiempo de construir el personaje fue el actor, el de la voz original. Y el de doblaje tiene que técnicamente hacer una imitación, entre comillas, de eso que hizo el actor, pero también aportando un poco De su chispa. de su Sí. chispa y aparte, lo más importante, de su cultura, Sí, ¿ok? Porque para que se si sienta está, cercano. Ujú. sí, claro, porque si se está haciendo un buen doblaje, no solamente es decir lo que se dijo en esta película que era norteamericana, es Ajá. que hay una cultura distinta en ese chiste, en esa presión, en ese peso de cada una de las palabras que se dice allá, que es diferente acá, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, esto de lo arruinaste, quedó arruinado, o sea, es una palabra que ellos utilizan muchísimo. Aquí en Latinoamérica en general algo se arruinó, sí, pero el arruinarse no tiene ese peso que tiene para ellos. Y a veces uno escucha las traducciones y he quedado arruinado. Y uno así como, sí, pero no entendemos la gravedad de que se arruinó. O sea, ¿sí me explico? Entonces, el doblaje tiene una gran misión, que es llevarlo al terreno del, de la cultura a la que le estás representando y de verdad es un trabajo bastante interesante. Me encantaría darles un tips especial para ejecutarlo, pero sería un poco mediocre de mi parte hacerlo porque no soy especialista en el tema, nunca lo he hecho. Pero sí, evidentemente debe tener sus métodos para poder hacer esa conexión emocional con el personaje, ¿no? que está Claro. diciendo. Y es que además eso es como contratiempo, ¿no? Porque hay una ventaja y es que el actor de cine o de televisión y teatro tiene su tiempo para elaborar su personaje, mientras que el de voz, ¿no? Es cuestión de segundos, un minuto máximo. ¿Tú Sí, más o menos es cuánto te súper demoras rápido. en la elaboración de tu personaje? O sea, cuando tienes que ejecutarlo, ¿cuánto tiempo analizas? ¿Cuánto tiempo duras estudiando? Es que depende, porque si tú me llevas al casting y luego en el casting me dicen, no, eso es improvisación y tienes que desarrollarlo así, 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 pues evidentemente tiene que ser en el segundo. Ya. Yo lo que le comento a la persona es que cuando el director le está diciendo, en ese momento ustedes en su cerebro vayan creando ya las imágenes. No fue un niño que fue abusado, la imagen ya de una, no debatas, nunca, nunca, nunca hay que debatir lo que el director les está diciendo en ese momento. Ay, que yo llevaba esta propuesta y resulta que es otra. Espera, quien sabe cómo es la propuesta es el que está ahí parado y te lo está diciendo. Entonces, no va nada con lo que yo iba. Bueno, mijo, controlar, suprimir a la basura de tu computadora, de tu cerebro, y ahora escucha lo que te está diciendo esta persona Ujú. y inmediatamente colocando imágenes, porque nuestro cerebro funciona con imágenes y sonidos, no con razonamientos.
Sí. ¿ok? La capacidad de racionalizar algo lleva tiempo, ¿ok? Yo estoy hablando con ustedes durante esta hora que hemos estado platicando y hay un montón de imágenes en su mente y un montón de sonidos y apenas palabras cortitas que van pasando por la cabeza, ¿no? Entonces, así funciona también el personaje. Tienes que ponerle imágenes y sonidos, siempre, pum, pum, pum. Entonces, una vez que ya lo tienes, ya sabes de dónde inspirarte a la hora de hacer el personaje. Si tú lo estás escuchando y estás tratando de buscar eso que él te está diciendo dentro de lo que tú construiste, a lo mejor no tiene nada que ver una cosa con la otra, entonces ya estás perdiendo tiempo. O estás tratando de conseguir dentro de tu mente, es que dijo que de pequeño fue abusado, ajá, pero ¿en qué momento yo me habré sentido abusado? Pero yo no me sentí abusado. Entonces todo ese debate que está pasando en tu cabeza, espérate, pero es que no estamos hablando de la vida de Gabo, estamos hablando de la vida de Carlos de las Casas, que es el personaje que estoy interpretando, ¿no? Entonces, en ese juego mental, el actor a veces no se permite la construcción del personaje. Si tengo tiempo, pues evidentemente, pues hago este juego que digo del biotraje, con más tiempo, me permito hacerlo, porque el actor, igual como cualquier artista, cualquier otra profesión en la vida, comenzamos a adquirir vicios. Y esos vicios es decir, pues a mí me sale igual si yo lo repaso ahí 2, 3 minutos antes y ya, ¿no? Yo hice por varios meses Padres e Hijos allá en Colombia, que si sabrás cuál es esta serie. Sí. Y en Padres e Hijos a nosotros nos daban el libreto a las 9 o 10 de la noche y eran 40, 50 escenas para el día siguiente. O sea, no tienes forma de aprendértelas, no hay forma. Y el llamado era a las 6:30 de la mañana todo el tiempo. No hay forma de aprendértelas, Karen. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Uno dice, no, pues Ni que eso tenga tiene una que... super memoria, o sea. Claro, o sea, es más improvisado que otra cosa. O sea, sabes más o menos lo que dice el texto y vas, y eso el director te dice, bueno, Katy, entras por aquí, Mercy por acá, Gabo por aquí, se dan 3 cachetadas y vamos. No hay ensayo ni siquiera, es solo la indicación, y siempre súper básica. Sí. Y si te equivocas, sale así al aire, porque no da tiempo a repetirlo. ¿Qué? Las dos. Sí, Imagínate, no así. sabemos eso. Sí, generalmente es toma única. O sea, aprendes a hacer toma única porque no hay repetición. A menos que haya sido real, literalmente, o sea, que literalmente dijiste que ya los que llevaban tiempo ahí ya se sabían el truco y literalmente decían, ay, perdón, me equivoqué. O sea, lo hacían extremadamente evidente para que literal tuvieran que cortar. Cortar. Sí, de lo Porque contrario, si... el resto le sigue el juego y arranquemos de nuevo. Exactamente. Entonces, en este caso, tenía que ser así y entonces el actor se acostumbra con el tiempo a que, bueno, yo resuelvo en escena, resuelvo y luego después es un poco difícil quitarse ese vicio, ¿no? Sí. Porque Claro. dices, bueno, puedes sacar una serie durante meses y salió bien. Entonces, cuando tienes tiempo, entonces ya no sabes mucho qué hacer con ese tiempo, ¿no? Te da como un poquito de pereza hacerlo. Y entonces comenzamos a alimentar ese círculo de confianza y entonces todos los personajes se parecen porque no hay un trabajo de profundidad ahí. Y pasa mucho. Pasa muchísimo. Entonces el actor tiene que quitarse un poquito de la pereza, permitirse meterse a gimnasios de actores para ejercitar ese músculo actoral, desarrollar su rango de interpretación, redescubrir esos personajes que seguramente los podías haber descubierto de otra manera y que se te olvida porque, bueno, es que siempre me llaman para el personaje del buena onda, de rango de tal a tal edad, de este estrato social, estrato 4, estrato 5 y ahí me quedo, ¿no? Ahí se casaron con con ese tipo de personajes, exacto. Estos Exactamente. gimnasios actorales son una práctica para siempre, o Toda la sea, vida. no tienen un principio y un fin, pero sí recomiendas tú que ya tengan una base de actuación Sí, para poder sí, no, empezar. no, o sea, no te vayas a un gimnasio de actores si no tienes bases. O sea, no, ¿para qué? Te vas a meter a al gimnasio, haz de cuenta que es un gimnasio para fisicoculturistas. O sea, si no has levantado pesas nunca, o sea, no te metas ahí porque te vas a lesionar. Ok, Claro. pero si por ejemplo hago los 5 talleres que tienes y ya después Viene podría el ir a gimnasio. ese gimnasio. Ya puedes ir al gimnasio, no necesariamente con los 5 talleres, quizás con los 3 primeros ya te puedes estar ensayando con el gimnasio de actores, pero no así como que miras que
vamos al gimnasio, bueno, vamos a trabajar esto y lo otro. Espérate, pero es que no sé bien cómo aprenderme el texto, cómo trabajar sobre el libreto. No, o sea, Estás perdido. Ujú. no me voy a detener aquí para explicarte esto. O sea, vamos, tienes que ir a un taller inicial y bueno. Ay, es que me da pena. No, espérate. Tienes que Estás, romper la pena. tienes que ir hacia al nivel A para que pases la pena y luego llegas acá. Ok, muy bien. ¿Y qué más podríamos, así como hablar de tus talleres, encontrar? Entonces, sabemos que están los 5 niveles, pues que además pueden tener una variación. El gimnasio, ¿y qué más podríamos esperar de tus talleres? Ya Pero es que sabemos el análisis. una de las cosas que pueden encontrar las personas en el taller es que siempre se va a trabajar el aspecto emocional, el aspecto personal de cada alumno. Siempre voy a ir a profundidad con eso. En mis talleres generalmente todos se terminan volviendo muy amigos, incluso hasta parejas unos de otros, porque hay una apertura de lo que es cada uno como persona, hay una vulnerabilidad. Si tú no consigues la vulnerabilidad del actor, tampoco vas a conseguir la del personaje. Vulnerabilidad, chicos, no significa que aquí se va a exponer la vida de las personas, para nada, esto no es terapia grupal, pero sí que la persona se permita conectar con esa sensibilidad, es un trabajo muy interior, no se ventila acá. Hay muchos maestros que lamentablemente siguen utilizando la herramienta de la confrontación, entonces no, nada de confrontación. Confrontación me refiero a estas lobotomías actorales, donde por ejemplo yo sé que Katy, no sé, la dejó la pareja porque no sé, considera, porque la dejó con una chica de la mitad de la edad, por decirte algo. Entonces, como yo lo sé como coach, entonces yo en escena, es que no sé, no puedo llorar, Gabo. Acuérdate de esa miserable que te dejó. Yo, no, espérate, no, es que eso es Katy. Llorando, ajá. Eso es Katy, no es el personaje. Entonces sí, a lo mejor Katy va a llorar, pero va a llorar por ella, no por el personaje. Y así ejercicio de confrontación, yo cuando estuve en Colombia, me topé con alumnos que me contaban unas barbaridades de un maestro de actuación que no me acuerdo el nombre, pero si me acordara trataré de no decirlo para no caer en políticas, pero sé que es argentino. Y que en un ejercicio de actuación le orinó encima al actor. Como para, lo puso en una esquina y le orinó como para que sintiera lo que el personaje sentía. Fíjate, o sea, pues sí, entonces si la actriz sufre una violación como personaje, entonces ¿qué le vas a Entonces la va a hacer? O violar. sea, sí, claro, o sea, no tiene sentido, o sea, no tiene que traducirse Pasa, literalmente, sí, claro. porque de hecho nuestro cerebro no funciona así, no funciona con la literalidad. Él entiende lo que está pasando, justamente por eso que les decía, con este ejercicio de la programación neurolingüística, de la semiótica, el elefante, cómo se traduce el elefante en mi cerebro, ¿no? Entonces, no, ellos quieren ir a lo directo. Entonces, obviamente eso no funciona. No. Y eso no se Abrir debe heridas utilizar. y traumar a la persona, creo que no. No ¿Con es qué el derecho? ¿Con qué derecho, Katy, yo te abro un proceso? En psicología se llama abrir proceso. ¿Con qué derecho el director o el maestro va a abrirte un proceso cuando ese señor no sabe cerrar el proceso? O sea, le vas a hacer una operación a la persona y la vas a dejar con las vísceras afuera, expuesta. Ujú. sin poder suturar. O sea, no abra. O sea, no estoy diciendo con esto que todos los maestros tienen que ser psicólogos, para nada, en lo absoluto. No. Pero espérate, no te metas entonces en esa área, no abras de procesos, ¿ok? Sí, trabaja lo que tengas que trabajar en tu método, por supuesto que sí, pero no abras procesos que luego no sabes cerrar. Sí, no, y si nos toca trabajar con directores así, o sea, con esta base que tú das, o sea, no lo tomamos tan personal y no nos sentimos mal. Claro, porque entonces si el director te está diciendo, Mercy, es que tú, como no sé qué, entonces con el momento de cada uno de esos, tú lo traduces al personaje. Ujú. Al personaje, todo se lo echas al personaje, porque el personaje Ujú. primero ni principal ni existe, ¿ok? Entonces ahí tú le puedes echar toda la basura al personaje que no pasa nada y juegas a ese personaje.
rompes con eso de que es personal. Trabajar con los directores a veces es un tema bastante complejo, pero hay que saberlos traducir, ¿no? De qué es lo que quieren y también respetar un poco lo que realmente quieres mostrar como actor. Sí. ¿Nos podrías nombrar los 5 talleres que tienes para que la gente que esté interesada esté pendiente de cuando empiezas a seguirte en tus redes y digan, ah, este es el que yo quería, aquí voy yo? Ahorita Sí. vas a abrir uno, yo sé Y que lo que es... pasa es que los nombres cambian mucho Ah, porque, ¿qué pasa? Por ejemplo, con Casa Azul, que es una escuela muy reconocida acá en México, que es Casa Azul Argos, que es una productora que hasta hace no mucho era la que le hacía todas las producciones a Telemundo, ahorita está haciendo algunos para Netflix. Entonces, con ellos, como trabajo de marketing, les pongo un nombre y ese nombre se mantiene con esa escuela. Y Ujú, luego con otra escuela, pues creamos los nombres para esa escuela, ¿no? Como para que ujú, no se traspapelen una con la otra. Pero básicamente es el actor y las emociones, es un método, que es un taller que es el que yo inicio la próxima semana. Solo se trabajan emociones. Luego tengo el taller de el actor y los bloqueos, ¿ok? Que por ahí algunos lo llamarán el actor libre. Ese justamente trabaja bloqueos, que es diferente, ¿ok? Que son bloqueos técnicos y bloqueos emocionales. Luego tengo otro taller que es el arte de la transformación, que es un taller de construcción de personaje. Tenemos el taller de actuar sin miedos o el actor contra el actor, que es justamente cuáles son esos miedos conscientes o inconscientes que me están saboteando a nivel actoral. ¿Ok? ujú. Y luego tenemos el taller de el sobreviviendo a la actuación. Me encanta ese taller, sobreviviendo a la actuación. O el actor o soy actor y ahora que es un poquito cómo, cómo desarrollar nuestra carrera como actores, eso ya hasta el final, cómo desarrollar nuestra carrera de actuación una vez pues, que ya somos actores y ahora nos toca confrontarnos a este. Fuera de eso, hay otros talleres, como el 4x4, que son talleres donde yo confronto 4 métodos actorales para ver cómo el actor construye un personaje en función de esos 4 métodos. Tengo el lenguaje del silencio, que es un taller exclusivamente para trabajar para cine, cómo trabajar toda esta línea de pensamiento del personaje, etcétera, etcétera, etcétera. Hay otros más ahí y tal. Pero de los Súper 5 interesante. primeros son sí. estos. Y me imagino que tú recomiendas que haya un orden para recibirlos, o sea, que no empiece con uno en el que no vamos a ver algo básico, sino que en el orden en el que lo mencionaste, ese tendría que ser... Sí, yo lo que recomiendo es que los 3 primeros se tomen en ese orden, las emociones, los bloqueos y la transformación. Ujú, Porque de hecho una de las cosas que yo enseño en el taller es las capas, el ejercicio de las capas, ¿no? El gráfico de las capas, donde son varios círculos, entonces como si estuviéramos hablando de los círculos del infierno según Dante, ¿no? Vamos bajando. Entonces, el primer taller trabaja las 3 primeras capas, luego trabajamos la cuarta y la quinta, luego ya en el tercer taller trabajamos la sexta y la séptima, que es la última. Entonces ahí cubrimos las 3 primeras partes y si se hace en ese orden sería lo idóneo. El de los miedos lo puedes tomar en cualquier momento porque este taller, o sea, podemos trabajarlo desde el iniciante hasta el avanzado. Y el soy actor y ahora que evidentemente se tomaría cuando ya tienes una formación. sí. Y siempre manejas como los mismos horarios. Es que estábamos viendo la vez pasada que el taller que empieza la otra semana, pues aquí en Colombia, por lo menos se me cruza a mí con mis horarios de trabajo. Pero no sé Okay. si siempre tienes como el mismo esquema de horario o varías los horarios. Varío en función de a dónde lo estoy dirigiendo. O sea, evidentemente, este taller comienza ahora México 6 a 8 de la noche, siempre me extiendo un poquito más. Este horario, por ejemplo, para Europa no lo promociono, porque pues ahí estamos hablando de madrugada, aunque ya he tenido alumnos que se levantan a las 12 o se mantienen despiertos a las 12 de la noche, a la 1 de la madrugada y hacen su taller a esa hora. Pero son casos puntuales.
Generalmente lo hago a esta hora, a las 6, 7 u 8 de la noche, porque es la hora que la gente ya va saliendo del trabajo, Es la hora necesita que un yo poquito empiezo más. a trabajar. Hay gente que comienza a trabajar, pero bueno, a veces pasa. Y también porque en ese horario, como siempre hay diferencias horarias en Latinoamérica y que realmente tengo alumnos, en este que comienzo, tengo alumnos desde México hasta Argentina. Entonces, siempre son como una hora más, 2 horas menos. Entonces, Ujú, es un horario que todavía es manejable. sí, Hay veces que lo he puesto a las 8 de la noche, pero tengo ya básicamente casi que puro público mexicano nada más, porque pues, con el cambio de horario no favorece tanto. Pero generalmente es a esa hora. En el día no suelo hacerlo porque la gente pues ya no es sus ocupaciones. claro. Ok. ¿Y en qué redes sociales te pueden encontrar? YouTube, Facebook, Instagram, página. Con mi nombre como Gabo Figueira me pueden conseguir en cualquier, Gabo con V, este, me pueden conseguir tanto en Instagram como en Facebook, como en Twitter, que no la uso nunca, pero ahí también me pueden conseguir. Y por Google, se me quieren stalkear un rato. Pero si se quieren comunicar conmigo, básicamente lo que más utilizo es Instagram y el de mi productora, que es Médula Índigo. Médula Índigo, www.medulaindigo.com. Ahí está la información de mis talleres, de mi trayectoria. También lo pueden buscar por Facebook, que eso sí se utiliza bastante, la de Médula Índigo. Y por ahí se pueden contactar conmigo, con mis asistentes, con mis coordinadores que se encargan de toda esta parte de los talleres y ahí básicamente. Ok, muy bien. Vamos a estar pendientes. Yo estuve así de tomar el de esta semana que viene, pero se me cruzaron unas cosas, así que voy a esperar al siguiente, pero me vas a tener ahí seguro, seguro, porque es algo que sí, así como, como salió en el psicoanálisis, o sea, son cosas que estoy buscando, que quiero emprender y que sé que necesito y con una guía así tan, o sea, tan amplia como la que tú tienes, difícilmente yo la voy a encontrar en otro lado, así que ahí vamos Muy a bien, pues conversar. muchas gracias por la confianza. Sí, aquí la diferencia de los demás talleres de actuación es que van a contar con una persona que los va a entender, que no los va a juzgar, que va a tratar de, como el coaching en general, de la gestal, siempre el principio básico es que tú no puedes estar en orden jerárquico, yo aquí y ustedes allá, no. Tiene que ser un tú a tú y en ese tú a tú buscar sin juzgar qué es lo que está pasando ahí, cómo mover, cómo romper con los prejuicios, desde los más básicos, de sentir que si soy suficiente o no para la interpretación, si soy suficientemente guapo o no para la interpretación, que es uno de los prejuicios que existen sobre este medio que nada que ver. Yo ayudo a hacer castings para varias empresas. Me solicitan mucho casting justamente para Marvel y para grandes producciones en Estados Unidos. Me solicitan justamente para mis alumnos y yo ahí les paso perfiles, ¿no? De los actores, un poco como representación en algunos casos. Y lo que me piden siempre es perfil, o sea, si vienen aquí de Estados Unidos, si miran para acá, miran es perfil latinoamericano estándar. O sea, no Sí, van a querer a la rubia, ojos azules, estamos bien, espampanante, ya ni al tenemos uno. chavo, sí, ni el chavo mamado nórdico. O sea, si ellos lo quieren, lo consiguen allá, lo consiguen en otro lado. Claro, A pesar de que evidentemente sus perfiles, por supuesto que se consiguen en Latinoamérica, pero no les interesa. O sea, a ellos lo que les interesa es que si quieren a gente latinoamericana, quieren gente que luzca como ellos consideran, sabemos perfectamente que no todos somos iguales, pero ellos, lo que ellos consideran que es latinoamericano. el perfil. Entonces, exacto, entonces ya de entrada ese perfil que nos ha dejado las telenovelas latinoamericanas de la perfección, entre comillas, nórdica, eso no lo quieren allá. Entonces, quitar ese perfil, quitar esa idea de si la sexualidad realmente influye o no influye en la preferencia sexual, me refiero a la interpretación. Entonces, ay, es que yo no voy a decir si soy de tal preferencia o de la otra porque eso va a afectar, no, eso también quítalo totalmente.
de la mente porque genera bloqueo y así muchísimos bloqueos que con mis clases la gente lo puede entender. No van a tener que utilizar la memoria emotiva en la vida, jamás, nada, yo no utilizo nada de lo que está en tu cabecita, lo que ya te pasó en tu vida, te pasó, qué bueno que lo superaste o no lo superaste, genial, tú sabrás cómo hacerlo. Si quieres terapia, le doy la terapia, pero no lo vamos a ventilar en la clase. En la clase se trabajan las emociones del personaje, porque yo con esas emociones las puedo subir, las puedo bajar, las puedo destruir, te puedo volver un trapo como personaje. Claro. Como personaje, jamás como persona. Como persona. Sí. ¿Ok? Y eso es algo que el actor tiene que saber poner un stop a la persona que los esté dirigiendo en un casting o los esté dirigiendo en una clase. Espera un momentito. Aquí es el personaje. A mí me dejas en paz. ¿Sí? Hay que ponerle ese límite a la persona cuando no lo saben manejar. Y eso es algo que también, pues obviamente les enseño a trabajar. Yo a veces digo que no soy profesor de actuación, sino soy un cheerleader emocional de las talleres. Es muy interesante. Porrista de la actuación. Total. Queremos agradecerte el haber aceptado la invitación y que pues que además nos siguieras también con la invitación de que queríamos que nos evaluaras un poquitico, porque queríamos Ahorita les también paso la estar fuerte. factura, no te preocupes. Pues, pero sí, también queríamos conocer un poquito de ti, tu trayectoria, y pues yo creo que en medio de todo logramos como averiguar un poco de ti y pues darte las gracias y que vamos a estar por ahí en contacto. Muy bien, Katy. Muchas gracias, Mercy. Me encanta este tipo de conexiones con Colombia, que la quiero muchísimo, viví muchos años allá. Me retiré de Colombia, ya lo tengo que decir, cuando ya no se respetó la actuación, lamentablemente, en Colombia, de todo ese tema de los realities y cuando... Ay, sí. Y ya, espérate, sí entiendo que Colombia llegó un poquito tarde en cuanto a la carrera de producciones en Latinoamérica, pero llegó muy bien. O sea, llegó con Betty la Fea, llegó con Café Aroma de Mujer, llegó con unas producciones de Fernando Gaitán, que tuve la oportunidad de conocerle, tuvimos una relación maravillosa, un señor letrado, espectacular del guionismo y de la dirección, que en paz descanse. Llegaron muy bien, pero no se permitió evolucionar. O sea, todavía después de tantos años de crear cosas maravillosas, los actores tenían que seguir esperando en el suelo o en la calle mientras era su llamado, porque no invierten en un camper, no invierten en un motorhome para que los actores esperen. Así sean todos los actores en lo mismo, no importa, no tengas 20 campers, tenga uno solo. El sindicato de actores. Entonces no hay un respeto al tema de la actuación y para tú evolucionar tienes que hacerlo bien, ¿no? Entonces hay un tema ahí que siempre cuando tengo la oportunidad de que me entrevisten de Colombia y que me hagan la pregunta, yo les digo, tienen una mina de oro, pero no le están invirtiendo como tiene que ser, y hay que invertir en lo principal, que es en el actor, que son los que damos la cara. Entonces, pues, invierte en el actor, dale su seguridad social, dale su sindicato, permite que el actor reciba sus royalties. Yo trabajé con Alfonso Medina, que no sé si te suena el nombre. Alfonso Medina es un actor que cuando yo hice una película con él, él 70 años tenía en ese momento, yo creo que todavía está vivo. Y no es posible que un señor que estuvo en La novicia rebelde en Estados Unidos, en Hollywood en su momento, un actorzazo, una persona que ha recorrido tanto a los 70 años, todavía tenía que estar. Tocando Hola, puertas como... soy Alfonso, ¿será que me das chamba? Porque necesito comer, ¿sabes? Y con eso, actores como Vicky Hernández, que es un monstruo actoral, se quejaba antes de yo, ya hace años que yo me fui de Colombia, y se quejaba antes de yo irme públicamente, que decía, o sea, ¿cómo es posible que una señora de la actuación como soy yo tenga todavía que estar tocando puertas? Porque si no, no tengo, o sea, no tengo una pensión, no tengo un sindicato que responda por mí. Entonces, lamentablemente, por eso, pues aquí en México está llenísimo de, obviamente, de actores venezolanos, porque en Venezuela ya se acabó esa industria, lamentablemente se destruyó por el gobierno, pero también
con un montón de actores colombianos y directores colombianos, escritores colombianos, que está excelente que se vengan a México, pero ¿por qué? O sea, si en Colombia hay tanto que se puede hacer, o sea, realmente se hacen cosas maravillosas. Hay un Sí, talento gigante, hay unos escritores brutales, unos directores brutales, unos actores brutales, ¿no? Y pero es que tienen no los la aprovechan. infraestructura y todo, pues, para sí, estar. estamos estancados. De hecho, ahorita el gremio está muy unido. Este martes iba a haber una reunión Del sindicato. precisamente para eso, como para Ujú. unir fuerzas y ver qué es lo que está pasando con el gremio y qué es lo que se viene ahorita, porque sí, pero pues se aplazó. Pero si se están uniendo fuerzas y están mirando, bueno, no estamos siendo reconocidos, lo que tú dices, los royalties, está muy Ah, mal. O sea, que personas que cuántos años de experiencia han tenido en la batalla colombiana y hoy día en el olvido completo, económico, social, en puede todo. ser, no puede ser. Yo tuve la oportunidad de vivir incluso cuando recién llegué en Colombia con María Eugenia Dávila, Ujú. que pues imagínate, o sea, la mujer ya no tenía ni dónde quedarse. Entonces yo estaba en ese momento, era una escuela de actuación, que ya cerró en su momento, pero en ese, era una escuela de actuación y tenía residencia, o sea, tenía para residencia estudiantil. Tenía, rentaba habitaciones para los actores, yo estaba recién llegado, ahí me quedé, y ella estaba allí, o sea, pues una actriz que recorrió tanto, que yo la vi de pequeño en Venezuela, en sus novelas y todo esto, y Sí, sí, es cierto. entonces yo les digo a mi gente de Colombia que están allí, vénganse para México, aquí se les va a querer muchísimo, se les va a reconocer su talento, pero no dejen de soñar, no dejen de soñar y ejecutar, porque el sueño no vale de nada simplemente soñarlo, de soñar y ejecutar, de invertir en ustedes, de invertir en una buena formación actoral, que es otra cosa, pues academias de actuación en Colombia, así que te desarrollen un gran nivel tampoco, ¿no? Entonces, vengan para México, desarrollen su talento, si les cierran una puerta, pues ustedes métanse por la ventana. Y lo Claro. mismo le digo a la gente de Salvador. Ya tengo la oportunidad de darle varios talleres a la gente de Salvador por acá, no tanto como Colombia, aquí hay mucho más colombianos que salvadoreños. Ujú. Pero sí he tenido la oportunidad y sé por la situación política que están pasando allí. Ya la viví en primera línea Sí. en Venezuela. Chicos, también échenle ganas porque si lamentable, se lo dice un gitano que ha tenido que Sí, pasar por muchos lugares, no dejen de creer y de hacer lo que ustedes sueñan y desean hacer simplemente porque pues, su país no les permite, no les da las Claro. es cierto. oportunidades para hacerlo. Sí, de hecho, Sigan o sea, adelante. esa es Es la cierto. bendición que nos trajo la pandemia porque si no fuera por eso, o sea, tú no harías en este momento talleres en línea abiertos a No. cualquier parte del mundo, o sea, yo me hubiera quedado toda la vida con, o sea, porque aquí en El Salvador, lo que le comentaba a Kate en algunos episodios atrás, no hay oportunidad para que alguien de 45 años inicie una carrera actoral, porque, o sea, la carrera actoral tiene que ser para jóvenes hasta los 20, 25 años y de ahí no me dejan pasar, pues, o sea, yo no puedo entrar a esa formación así formal. Entonces, abrir estos espacios y tener la oportunidad de ser coachado con alguien, por alguien como tú, o sea, para mí es wow, o sea, se abrió el mundo. Muchas gracias. Y también entender, también para Mercy y para Katy, me imagino que en Salvador debe pasar lo mismo, pero estuve muchos años en Colombia y lo sé, que mucha gente a veces el actor piensa que hace un curso y ya, y hasta ahí llegó y eso no. La actuación es una carrera que lleva mucho tiempo, igual como cualquier otra carrera, hay que especializarse. Sé que en Colombia no hay esas especializaciones, me imagino que en Salvador no había, en México, en Venezuela para nada no las existían, pero sí hay otros países donde de habla hispana donde sí puedes desarrollarlo, llevarlo a otro nivel. Este, eh, yo estuve hasta hace poco en España, que es un mercado el que me estoy abriendo también para mi trabajo y ya espérate, o sea, allí tienes una maestría, tienes un diplomado, o sea, obviamente no para un actor para ejercer, pero sí para la docencia y hay carreras de años y no son años de relleno, son años
que realmente está haciendo cosas súper, súper, súper interesantes. Entonces, hay que invertir no solamente tiempo y dinero, hay que invertir ganas, saber que realmente la actuación no son 2 semanas, chicos, no Sí, es un no para mes, ahí. Sí, Ujú. y hay que continuar. Y sobre todo, hablo del caso de Colombia y Venezuela, porque lamentablemente nos hizo mucho daño los concursos de belleza, en el sentido de que las reinas y los reyes de belleza de los concursos les daban un cursito de fin de semana y vete ya a protagonizar, y vete ya a hacer espérate, no Total. tienen la formación. Entonces el consumidor público que ve eso y dice, bueno, si está ahí es que debe ser buena, pero hace un trabajo terrible y entonces tú como espectador dices, pues eso que hace será, bueno, yo debería actuar entonces así, porque si esta persona está ahí, está así, y ujú, Es no, porque hay que hacerlo así. es Sí, que hay que hacerlo así. Luego entonces llegan acá son a los México referentes. Ujú. y se dan un golpe de narices porque, espérate, aquí el que menos actúa, canta, baila, se sabe 3 instrumentos y tú dices, espera un momento, qué nivel de formación, o sea, tienes que hacerlo. Y sí, si te vas para España o Estados Unidos, aún más. Entonces hay que poner un poquito los pies sobre la tierra y darse cuenta que si queremos hacer un excelente trabajo, tenemos que ser muy profesionales y muy preparados Muy constantes y y preparados, hacerlo, exacto. y hacerlo. Porque me topo con un montón de alumnos que luego me dicen, no, es que estoy tomando este curso porque pues sí, los fines de semana y el resto de la semana estoy haciendo otras cosas y sí, eventualmente cada 2 meses hago un casting. No, pues no eres actor. Sorry, chicos. Solo tengo que correcto. decir, no eres actor. Ay, pero para ser actor tengo que estar protagonizando. No, tampoco tienes que estar protagonizando. Es más, no tienes ni siquiera que estar contratado en nada. Pero para ser actor, tú tienes que estar todo el tiempo haciendo, construyendo quizás monólogos, los grabas, los subes a las redes sociales, unas escenas con tus amigos, las grabas, las subes, te evalúas, ¿no? Estás todo el tiempo en un ejercicio actoral, entonces yo te puedo decir, eres actor. Sí, Pero si lo haces solamente los fines de semana o cada vez que es un año bisiesto, no. No, no, no funciona. Es cierto. Bueno, muchas gracias. Te mandamos un Muchísimas abrazo gracias bien a grande. ustedes y gracias por esta oportunidad y por esta ventana. Y perdonen que los regañe. no, no, no. Yo no lo sentí regaño, no. Sí. No, No, pero a al lo mejor si contrario, nos o están sea, viendo, perdonen que los nos regañe. pones los pies en la tierra para que realmente las personas que esperan, o sea, sepan qué esperar de esta carrera, que no es algo tan fácil y que se necesita mucha preparación y realmente ponerle amor y dedicarse completamente a eso. Porque es una carrera, como tú lo acabas de decir. Exacto, No es Ujú, un hobby. correcto, así Mm. es. es Así cierto. que gracias, Gabo, por tu tiempo, por los consejos, por las regañadas. Por el Créeme tiempo. que sí, lo vamos a valorar mucho, que nos vas a tener ahí en alguno de tus talleres Ojalá. y o en todos. De ser posible, sí, porque eso es lo que esperamos, o sea, no llegar a jugar, sino que realmente tomarlo en serio. Y aprovechar ahorita porque la gente piensa que por los talleres en Zoom que no funcionan, funcionan mucho. Porque a partir de la pandemia se implementó algo que ya llevaba mucho tiempo existiendo, pero ahora sí es una regla que es el self-tape. ¿Es el qué? El self-tape, Ah, sí. grabarlo desde tu casa, el casting, también los casting en Zoom, así como lo estamos haciendo acá, vamos a suponer estoy yo dirigiendo y ustedes están haciendo el casting, y la Ujú. persona lo tiene que hacer allí, y algo que te enseña las clases online, indistintamente del taller que hagas, es que tienes que interpretar a la cámara acá, entonces Claro. aprendes a hacer eso, le Sí, pierdes el bloqueo para interpretar y eso es algo súper fundamental porque llegó para quedarse. O sea, el mundo puede volver a la normalidad de antes, pero los self-tape y los castings de Zoom le ahorran un chingo de trabajo a los productores, le ahorran esto que es lo que más es importante en la producción. Entonces, Y eso les vino abre para la quedarse. oportunidad de contratar a personas de otros países que no necesariamente sí, estén localmente en Exactamente. Venezuela. Ujú, sí. Exactamente, por eso le digo, es algo que llegó y se va a quedar, entonces los talleres online te van a permitir de una vez aprender esa herramienta. perfecto. Qué maravilloso. Muy Nos Ven, bien. lanzamos, Katy. y bueno, ya hablando de otras cosas,
Y entonces tú también haces terapias, o sea, tú ejerces también la psicología Sí, sí, todos los días y atiendo haces pacientes. talleres de psicología o haces sesiones. Sí, ¿Cómo hago funciona eso? O sesiones. sea, si Terapia normal, o sea, si quieres una terapia conmigo, te contactas Una vez a la conmigo, semana. te agendo una vez a la semana y tenemos una hora para que podamos hacer terapia como en cualquier lugar, solamente que va a ser vía Zoom. Malo, no, excelente porque vas a hacer exactamente lo mismo y vas a sentirte más cómoda de hacer la terapia desde tu casa, sin tener que trasladarte. Y lo puedes pagar en cualquier parte del mundo porque tengo cuentas en todos lados, y puedes PayPal y Western Union y, bueno, y todo lo demás. Ah, vale, listo. Bueno, Muchísimas gracias. Ok, gracias a ustedes. Un abracito. Muchas gracias. Un chao, abrazote. amigos. Bye. Chao, chao. Gracias por escucharnos. Si eres un amante de la voz, Comparte esta entrevista con otras personas y síguenos en redes sociales como Rompiendo Barreras Voz.